¿Qué pasa si la historia de tus antepasados está mucho más interconectada de lo que te imaginaste? Imagine esto, un pedazo de historia tranquilo, oculto dentro de su mismo ADN, que lo conecta con personas y lugares que nunca ha conocido. ¿Qué pasaría si te dijera que millones de personas en todo el mundo, tal vez incluso tú, fragmentos de ADN africano, tejidos en el tejido de su ser, transmitidos a través de generaciones, a través de migraciones, a través de la historia misma? África no es solo otro continente, es el continente, el lugar de nacimiento de la humanidad. Cada persona viva hoy lleva un enlace a África de alguna manera, pero durante millones hay más. Rastros de ascendencia africana, grabados en profundidad en su código genético. Durante siglos, estas historias fueron borradas, ocultas u olvidadas. Pero hoy, la ciencia está reescribiendo la historia, piece by piece, gene by gene. Piense en esto. ¿Qué pasaría si su ADN pudiera revelar esa conexión? ¿Qué pasaría si un solo descubrimiento pueda transformar completamente cómo te ves a ti mismo, tu historia e incluso el mundo? En este video, estamos a punto de llevarlo a un viaje inolvidable, un viaje hacia el incalculable legado del ADN africano, desde su papel fundamental en el genoma humano, hasta su influencia oculta en poblaciones inesperadas en Europa, Medio Oriente y más allá. Descubriremos la ciencia, las historias y las impresionantes revelaciones que remodelan todo lo que pensamos que sabíamos sobre nuestro pasado compartido. Entonces, ¿estás listo para desbloquear la historia que tu ADN ha estado esperando contar? Vamos a sumergirnos. África a menudo se llama la cuna de la humanidad, y por una buena razón. Hace alrededor de 200.000 a 300.000 años, en el corazón de África, surgieron por primera vez los humanos modernos. Este no fue solo un evento aislado, fue el comienzo de una historia que daría forma a toda la especie humana. Los fósiles y los estudios genéticos revelan que todos los humanos modernos comparten un origen africano común, lo que hace de África la base de quienes somos hoy. Pero, ¿qué hizo que África fuera tan única? Los vastos paisajes del continente, que van desde bosques densos hasta sabanas abiertas, proporcionaron las condiciones perfectas para que los humanos tempranos desarrollen herramientas complejas, estructuras sociales y, en última instancia, la capacidad de migrar. Estas migraciones no eran pequeñas, eran monumentales. Entre 70.000 y 50.000 años, pequeños grupos de humanos abandonaron África, que se embarcaron en un viaje que eventualmente poblaría cada rincón del mundo. Aquí es donde se vuelve fascinante. Mientras algunos de estos primeros humanos se aventuraron, muchos se mantuvieron, lo que llevó a una diversidad genética extraordinaria dentro de África. De hecho, los africanos hoy tienen más diversidad genética que cualquier otra población en la Tierra. Esta diversidad refleja la larga historia de adaptación, innovación y resistencia que tuvo lugar en el continente. Sin embargo, el legado del ADN africano no se detuvo con esas primeras migraciones. Incluso después de que los humanos se extendieron por Europa, Asia y más allá, África continuó influyendo en la genética global. A través del comercio, las migraciones y los eventos históricos como los intercambios transsaharanes e incluso las conexiones del Imperio Romano con el norte de África, la historia del ADN africano se entrelazó profundamente
con la del resto del mundo. Piénselo. El ADN que atraviesa sus venas, sin importar de dónde venga, lleva susurros de esta antigua historia. Es un testimonio del hecho de que la historia de la humanidad es de conexión, resistencia y orígenes compartidos. Pero esto es solo el comienzo. ¿Qué sucede cuando ese legado africano se entrelaza con otras culturas y continentes? ¿Y qué secretos pueden descubrir la ciencia moderna en nuestro código genético? Vamos a avanzar más profundamente en la historia no contada. Cuando hablamos de ADN africano, no solo estamos hablando de una sola historia, es un tapiz de innumerables linajes, historias y adaptaciones que abarcan durante miles de años. África es el hogar de las poblaciones humanas más antiguas y diversas del planeta, y su diversidad genética no tiene paralelo. Vamos a desglosarlo. En todo el continente hay más de 2000 grupos étnicos distintos, cada uno con características culturales y genéticas únicas. Esta diversidad no se trata solo de la geografía, sino que está profundamente arraigada en la historia de migración del continente, cambios climáticos e incluso eventos intercalados antiguos con humanos arcaicos. Por ejemplo, ciertas poblaciones en África, como el pueblo Khoisan del sur de África, llevan algunos de los linajes más antiguos y genéticamente distintos del mundo. Su ADN ofrece una ventana a lo que la humanidad podría haber parecido decenas de miles de años, mucho antes de las primeras migraciones que salen de África. Pero no se detiene allí. Los estudios genéticos revelan historias fascinantes de adaptación. Tome las tierras altas de África Oriental, donde grupos como los pueblos Amhara y Oromo han desarrollado rasgos genéticos para prosperar en entornos de bajo oxígeno. O los Fulani, que se extienden por África Occidental y tienen firmas genéticas únicas vinculadas a su estilo de vida nómada y resistencia a enfermedades como la malaria. Aún más intrigante es la presencia de ADN arcaico dentro de los genomas africanos modernos, mientras que gran parte del FO-Cus ha estado en el ADN de Neanderthal y Denisovan, que se encuentra en los no africanos. Los investigadores están descubriendo evidencia de eventos intercalados antiguos entre los humanos modernos tempranos y los homininos arcaicos ahora extintos dentro de África. Estas huellas del ADN arcaico nos recuerdan que la historia genética de África es compleja y todavía tiene muchos secretos que esperan ser descubiertos. Y no olvidemos el papel de las migraciones. La expansión bantú, una de las migraciones humanas más grandes de la historia, difundió la agricultura, el idioma y el ADN desde África Occidental hasta África Oriental y Sur, hace miles de años. Esta migración no solo reformó el paisaje genético del continente, sino que también dejó su huella en las poblaciones mucho más allá de África. Entonces, ¿por qué esta diversidad es tan importante? Es porque el ADN africano no solo representa el pasado, sino que tiene la clave para comprender el futuro de la humanidad, desde desbloquear avances médicos hasta resolver misterios sobre nuestra historia evolutiva. La riqueza genética dentro de África es un tesoro de potencial sin explotar. Y hablando del impacto global del ADN africano, es hora de explorar cómo este legado genético se extendió mucho más allá de las fronteras del continente. Las conexiones entre África y el resto del mundo son más profundas de lo que piensas. La historia del ADN africano no se limita al continente. Se ha extendido por todo el mundo, influyendo en la composición genética de las poblaciones mucho más allá de sus fronteras. Este alcance global
es un testimonio del papel fundamental de África en la historia de la humanidad. Todo comenzó alrededor de 60.000 a 70.000 años, con las primeras migraciones de humanos modernos fuera de África. Estos primeros aventureros llevaron consigo el legado genético del continente, un legado que daría forma a las poblaciones en Europa, Asia y las Américas. Pero la historia no termina con esa migración inicial. Es mucho más rica y mucho más compleja. Tome el sur de Europa, por ejemplo. Los estudios han demostrado que las poblaciones en países como España, Italia y Portugal llevan un porcentaje pequeño pero significativo de ADN del África subsahariana, que se remontan a eventos como las extensas redes comerciales del Imperio Romano y el gobierno árabe de Iberia. Estas huellas genéticas revelan una historia de interacciones, comercio e incluso conquistas que unieron a África y Europa. En el Medio Oriente, las conexiones son aún más fuertes. Las poblaciones levantinas, como las del moderno Líbano, Israel y Palestina, muestran entre 4% y 15% de ascendencia africana, probablemente derivadas de las migraciones, el comercio y los intercambios culturales en los últimos miles de años. El comercio de esclavos árabes también jugó un papel en traer genes africanos a la península arábiga, con rastros aún visibles en la composición genética de muchas poblaciones allí hoy. Y luego está la diáspora judía. Los estudios genéticos han revelado que las poblaciones judías de Europa, el Medio Oriente y el norte de África tienen entre 3% y 5% de ascendencia africana. Este patrimonio compartido probablemente se remonta a una población ancestral común, así como a las interacciones históricas durante los períodos romanos y bíblicos. El comercio de esclavos transatlánticos también moldeó profundamente la propagación global del ADN africano. Más de 12 millones de africanos fueron llevados por la fuerza a las Américas, donde sus descendientes han creado comunidades vibrantes y diversas en América del Norte y del Sur y el Caribe. Hoy, la ascendencia africana es una parte central de la identidad genética de las poblaciones en lugares como Brasil, Haití y Estados Unidos, donde millones de personas trazan sus raíces hacia el continente africano. Incluso en regiones donde la ascendencia africana puede parecer inesperado, como partes de Asia, hay fascinantes conexiones genéticas. Comunidades como los sidis en India y Pakistán son descendientes de africanos que llegaron como comerciantes, soldados o personas esclavizadas hace siglos. A pesar de su pequeño número, han preservado un legado cultural y genético que une a África y el sur de Asia. Estas conexiones nos recuerdan que la historia humana es de movimiento, conexión y herencia compartida. El ADN africano sirve como un hilo común, vinculando diversas poblaciones y revelando una historia de interdependencia e intercambio. Pero a medida que reflexionamos sobre el impacto global del ADN africano, es igualmente importante considerar los desafíos que enfrentan aquellos que llevan este legado. Desde el borrado de la identidad hasta la lucha en curso por el reconocimiento, la historia del ADN africano tiene tanto la resiliencia como del patrimonio. A continuación, exploraremos cómo el ADN africano ha jugado un papel fundamental en la configuración de la ciencia moderna, la medicina y nuestra comprensión de la evolución humana. Estén atentos mientras descubrimos por qué este legado es más relevante que nunca en el mundo de hoy. La historia del ADN africano no solo nos conecta con el pasado,
sino que también está dando forma al futuro. En los campos de la genética, la medicina y la antropología, la contribución del ADN africano es innovador, ofreciendo ideas que podrían transformar cómo entendemos la humanidad y resolver algunos de los desafíos de salud más apremiantes de nuestro tiempo. Primero, hablemos de AB fuera de la genética. África es el lugar de nacimiento de los humanos modernos y como resultado, es el hogar de las poblaciones más diversas de la Tierra. De hecho, una sola aldea africana puede contener una variación más genética que toda la población de Europa. Esta diversidad es una mina de oro para los investigadores, que nos ayuda a mapear el genoma humano de manera más exhaustiva y descubrir variaciones que de otro modo podrían permanecer ocultas. Por ejemplo, los investigadores que estudian genomas africanos han identificado adaptaciones genéticas vinculadas a la resistencia contra enfermedades como la malaria y la enfermedad del sueño. Estos hallazgos no son solo importantes para comprender las poblaciones africanas, son críticos para la salud global. La malaria solo mata a cientos de miles de personas cada año. Y estudiar cómo las poblaciones africanas se han adaptado a esta enfermedad podrían allanar el camino para tratamientos y vacunas más efectivos. El ADN africano también está ayudando a los científicos a comprender cómo los humanos se adaptan a entornos extremos. Tome el pueblo Amara de Etiopía, que tienen adaptaciones genéticas que les permiten prosperar a altas altitudes con bajos niveles de oxígeno. Estos rasgos genéticos, que evolucionaron durante miles de años, están arrojando luz sobre cómo el cuerpo humano puede adaptarse a algunas de las condiciones más duras de la Tierra. Pero no se trata solo de adaptación, sino que también se trata de innovación. El ADN africano está desempeñando un papel fundamental en la medicina personalizada, un campo de vanguardia que adapta los tratamientos a la composición genética de un individuo. Este enfoque tiene el potencial de revolucionar la atención médica. Pero aquí está el desafío. La mayoría de la investigación genética existente se ha centrado en las poblaciones europeas, dejando a las poblaciones africanas subrepresentadas. Esta falta de representación puede conducir a tratamientos que son menos efectivos o incluso dañinos para las personas de ascendencia africana. Eso está empezando a cambiar. Iniciativas como el proyecto Human Heredity and Health in Africa, o H3 África, están trabajando para cerrar la brecha al estudiar la diversidad genética de las poblaciones africanas. Estos esfuerzos no solo benefician a los africanos, sino que están beneficiando al mundo entero al hacer que la investigación genética sea más inclusiva e integral. Incluso más allá de la medicina, el ADN africano nos está ayudando a resolver algunos de los misterios más grandes sobre nuestros orígenes. Durante décadas, los científicos han debatido dónde y cómo evolucionaron los humanos modernos, y el ADN africano está proporcionando las respuestas. Desde el ADN antiguo, que se encuentra en las tierras altas etíopes, hasta los restos de las poblaciones de Sahara Verde, estos descubrimientos están reescribiendo la historia de la evolución humana, mostrándonos cómo nuestros antepasados sobrevivieron, prosperaron y se extendieron por todo el mundo. Quizás la parte más emocionante de este viaje es el potencial para el futuro. Al estudiar el ADN africano, no solo estamos desbloqueando los secretos del pasado, sino que también estamos ganando herramientas para enfrentar los desafíos del mañana.
Desde nuevas vacunas hasta avances en ingeniería genética, las posibilidades son infinitas. Y, sin embargo, mientras miramos hacia el futuro, es vital abordar esta investigación con respeto e integridad. Los estudios genéticos tienen el poder de capacitar a las comunidades, pero también conllevan el riesgo de explotación. Es por eso que las iniciativas dirigidas por científicos e investigadores africanos son tan importantes. Se aseguran de que los beneficios de los descubrimientos genéticos se compartan de manera equitativa y que el legado del ADN africano sea honrado, no apropiado. La historia del ADN africano está lejos de terminar. De hecho, recién está comenzando. Cada descubrimiento, cada avance, nos acerca a comprender quiénes somos, no como individuos, sino como una especie. Y en el corazón de todo está África, la cuna de la humanidad, cuyo legado genético continúa inspirando y dando forma al futuro. A continuación, concluiremos con un reflejo sobre cómo el legado del ADN africano nos desafía a repensar la identidad, el patrimonio y lo que realmente significa ser humano. La historia del ADN africano es mucho más que una exploración científica. Es un poderoso recordatorio de nuestra humanidad compartida. Cuando observamos el legado del ADN africano, nos enfrentamos a una verdad profunda. A pesar de nuestras diferencias de superficie, todos estamos profundamente conectados. Piense en esto. Cada persona viva hoy puede rastrear su ascendencia a África. No importa de dónde venga su familia, ya sea las bulliciosas calles de Europa, las vastas llanuras de Asia o las islas del Pacífico, su historia comenzó en África. Aquí es donde nuestra especie dio sus primeros pasos, donde sobrevivimos y adaptamos, y donde evolucionamos hacia los diversos seres creativos que somos hoy. Pero el ADN africano no solo nos conecta, sino que nos desafía. Nos empuja a repensar ideas rígidas sobre raza, identidad y patrimonio. Durante siglos, nos hemos basado en etiquetas para dividirnos: blanco, negro, europeo, africano, asiático. Sin embargo, como nos muestra la investigación genética, estas categorías son mucho más fluidas de lo que imaginamos. La verdad es que la raza es una construcción social, no biológica. Debajo de nuestra piel, compartimos el 99,9% del mismo ADN. Ese 0,1% que nos hace únicos es un testimonio de la increíble diversidad de la humanidad, no de su división. Esta historia también nos obliga a confrontar capítulos incómodos en la historia. Los rastros del ADN africano, que se encuentran en las personas que se identifican como blancas, por ejemplo, son un marcado recordatorio del oscuro legado de la esclavitud y las generaciones de explotación que dieron forma a nuestras sociedades. Pero estos hilos genéticos también llevan historias de resiliencia y supervivencia. Nos recuerdan que la historia no es solo una serie de eventos, sino que vive dentro de nosotros, en nuestra sangre, en nuestros genes, en quienes somos. Al mismo tiempo, el ADN africano ofrece un mensaje de empoderamiento. Recuerda a las personas descendidas africanas en todo el mundo de su rica herencia. Una herencia que es anterior al colonialismo y la esclavitud por decenas de miles de años. Es una herencia que habla de grandes civilizaciones, conocimiento profundo y la resistencia inigualable de un continente que ha dado forma al mundo de manera que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta. Entonces, ¿qué significa esto para todos nosotros?
Primero, significa abrazar la complejidad de la identidad. No somos solo una cosa, somos muchas cosas. Nuestro ADN cuenta una historia que abarca continentes, generaciones y milenios. Es una historia de migración, mezcla y supervivencia. Y eso es algo para celebrar. En segundo lugar, significa acercarse al estudio de la genética con cuidado y respeto. El ADN no es solo datos, es la historia de las personas, las culturas e historias. A medida que descubrimos estas historias, tenemos la responsabilidad de garantizar que los beneficios de la investigación genética se compartan de manera equitativa y que ningún grupo sea explotado en el proceso. Finalmente, el legado del ADN africano nos reta a reimaginar lo que significa ser humano. Nos recuerda que nuestras diferencias no son debilidades, son fortalezas. Nuestra diversidad es lo que nos permitió adaptarnos, innovar, prosperar. Y en la raíz de esa diversidad está África, la cuna de la humanidad. A medida que cerramos este viaje, pregúntese, ¿cómo se conecta su historia con la historia humana más grande? ¿Qué dice tu ADN sobre quién eres y de dónde vienes? ¿Y cómo puede acercarnos el conocimiento de nuestra ascendencia compartida? El legado del ADN africano es, en última instancia, un legado de conexión. Es una historia que nos recuerda que todos somos hilos en el mismo tapiz vasto e intrincado. Y en un mundo que a menudo se siente dividido, es una verdad que vale la pena aferrarse.